Ok, compañeros, bueno, les quiero presentar a Adrián. Él es especialista en lo que es el sistema de bolsas de aire. Él nos va a dar una breve explicación de lo que es el funcionamiento del sistema SRS o sistema airbag, ¿sí? Ya que, bueno, él ya tiene bastante experiencia en este tema y lo que nosotros, la intención de nosotros en esta clase es que ustedes amplíen su panorama para que puedan entender y que ustedes sepan que también hay todavía más tema sobre los equipos, qué es lo que podemos realizar, en este caso con CarPro, que podemos realizar los restablecimientos de los módulos de bolsas de aire, ¿sí? Los dejo con Adrián. Vamos a tener la presentación en la pantalla, ¿sí? Y él nos va a ir explicando lo que es el funcionamiento de lo que es el sistema airbag y también nos va a dar ahí algunos tips de cómo podemos realizar algunos diagnósticos rápidos para el sistema de airbag, ¿sí? Entonces, Adrián, son todos tuyos. Gracias, gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Adrián Gómez. Me dedico a lo que es el sistema de bolsas de aire. Aquí vamos a apoyar a Marco, una breve explicación de lo que es el sistema, cómo funciona. Ya que para reparar los módulos hay que saber realmente qué es lo que vamos a limpiar o qué es lo que se va a limpiar de ese DUM que van a extraer con el equipo que está mencionando, que es CarPro en este momento. Normalmente lo que guarda un módulo es un dato de crash o un dato de impacto, que lo vamos a reconocer en el escáner o nos vamos a dar cuenta del código porque dice colisión detectada o que la memoria ya está llena de impactos, entonces hay que reiniciarlo. Para eso tenemos que entender cómo funciona y en qué momento hay que cambiarlo. Después de un impacto, las bolsas de aire, como saben, estallan, se guarda el código y ya se hace el trabajo que nos menciona Marco. ¿Me ayudas con la presentación? Sí. ¿Se pasó? Sí. ¿Qué es un sistema de bolsas de aire o un sistema airbag? Es como lo encontramos normalmente en la calle, en los manuales, lo vamos a encontrar como sistema SRS, que es un sistema de retención suplementaria. Este sistema está diseñado para salvaguardar la integridad física de los ocupantes en el habitáculo de un vehículo. Esa es la finalidad con la que se creó este sistema. Vamos a entender cómo es que funciona, una pequeña introducción de cuándo se empezó a trabajar en este sistema, cuándo se empezó a desarrollar y quiénes fueron los pioneros en este tipo de sistema. ¿Qué pasó? No sé todo. También estamos aprendiendo día con día, basado a lo que es nuestra experiencia, en los problemas que nos encontramos diariamente en los vehículos. Entonces, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia son bien recibidas. Cualquier cosa, a favor de preguntar y vamos tratando de dar la respuesta. Ahora, lo que yo les comentaba, la historia comienza más o menos en el año de 1953, cuando se realizaron los primeros experimentos. Casi 20 años después, en 1971, Mercedes, o la marca Mercedes-Benz, registró la patente sobre el airbag. 2 años después, General Motors la introdujo de manera opcional en algunos vehículos de la marca. Comenzamos primero con los cinturones. Ese fue el primer sistema de seguridad en el automóvil. Después, en 1981, Mercedes-Benz lo instaló en su modelo clase S, ya de manera, ¿cómo lo podemos llamar? Evolucionada. Y así fue que ya las demás marcas fueron integrando este sistema a sus unidades. Funcionamiento del sistema airbag. De acuerdo a análisis realizados por CESBI, que es quien está más dedicado a la investigación en esta parte, también tenemos ahí a LatinCap, Latinoamérica, son los que hacen las pruebas de choques y van dando
la categoría, el rendimiento de cada unidad en la protección a los ocupantes. Ajá. CESBI lo reduce a tres fases consecutivas. En la primera tenemos lo que son la captación de las señales después de un impacto. Ajá. La segunda tenemos la amplificación y la corrección por la unidad de control. ¿Qué es esa señal que verifica? La señal que viene de los sensores de impacto, la desaceleración, ángulo de giro. Esto sucede más o menos en 10 milisegundos. La tercera es la unidad, cuando la unidad ya procesa esa información que acabo de mencionar, basada en algoritmos especiales y determina el cierre del circuito para activar una bolsa de aire o el disparo del airbag, como lo tenemos en los manuales. De acuerdo con la información que obtiene de un acelerómetro interno y de otros sensores, como les mencionaba, los sensores de impacto, los ángulos de giro y otros controladores electrónicos como la EQ. Ajá. Esto más o menos dura una operación de unos 20 milisegundos, que es el tiempo que le lleva en comunicarse la computadora de las bolsas de aire, como las conocemos en la calle, con la computadora de motor, ABS, transmisión, los que tienen dirección electrónica o asistida, esto por medio también de los sensores de ángulo de giro. Toda esa información se recolecta, se envía al procesador de bolsas de aire o al microcontrolador, la analiza y manda el despliegue. El despliegue va a ser dependiendo del impacto, ya sea frontal, lateral, trasero. La primera línea de defensa, como la llamamos ya en la calle, de acuerdo a nuestra experiencia, siempre van a ser los cinturones de seguridad. Toda la información tiene que ser procesada para poder activar las bolsas de aire. Si tenemos un golpe trasero, normalmente se van únicamente los cinturones delanteros. En caso de que venga el acompañante va a ser conductor y pasajero. En caso de que sea lateral, si la unidad está equipada con bolsas de aire de cortina, bolsas de aire de tórax o de asiento, de rodillas, frontal, van a activarse esa en dado caso de que es una colisión lateral. En una colisión frontal se activan las que son bolsas frontales, bolsa de aire volante, pasajero, cinturones, la de rodilla, dependiendo del sistema, de la velocidad y los ángulos de giro en los que se haya registrado el accidente. Si voy muy rápido me dicen, porque pues, no estamos familiarizados con este tema ahorita en lo que es la exposición virtual. De acuerdo ya nosotros a nuestra experiencia, los tres pasos que nos indica CESBI ahorita, lo reducimos a esto, a la desaceleración, al ángulo de inclinación, para que haya una detonación en las bolsas de aire. Esto en modelos más nuevos, únicamente con estos dos pasos se activa la bolsa de aire. ¿Por qué? Porque ya en unidades nuevas no contamos con sensores de impacto. Entonces, es muy importante que todos los sistemas estén trabajando bien para que pueda haber una detonación correcta. Si tenemos sensores de impacto, tenemos que tener una velocidad arriba de 23 kilómetros por hora para que haya una detonación. A ver, cambiemos. Es lo que le comentaba ahorita en este momento. En colisiones frontales, a velocidades superiores a los 22 kilómetros por hora. Colisiones laterales, también arriba. Los 22 kilómetros por hora va a ser como nuestra velocidad base. A partir de allí, puede haber una detonación de las bolsas de aire, dependiendo de la captación de las señales de los sensores de impacto. Como les mencionaba, hay colisiones laterales. Cuando el ángulo de impacto se extiende a 30 grados a ambos lados del eje longitudinal del vehículo. Sensores de vuelco o giroscópicos. Esos vienen normalmente integrados en lo que es el módulo de las bolsas de aire. Es un sensor interno, que también lo conocemos como el sensor de vuelco. Cuando hay una volcadura, se activan las bolsas de cortina, dependiendo del equipamiento de la unidad y cómo esté diseñado. De esta manera es como van a funcionar el sistema de bolsas de aire con estos elementos que tenemos ahí en las imágenes. Componentes del sistema airbag.
Tenemos muchos, aquí únicamente mencionamos algunos. Ajá, pues digo, es una clase muestra rápida de la explicación. Módulo de control electrónico airbag, red de comunicación del sistema airbag, que es la que se va a encargar de mandar todas las señales o lo que va recibiendo. Sensores de impacto, detonadores, llámese de bolsa de aire, de volante, de copiloto, cinturones, pretensores. Tenemos los sensores de impacto, cinturones de seguridad, esos son pirotécnicos y mecánicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el mecánico, como dice su nombre, funciona únicamente de manera o con una fuerza de inercia. Ajá. Al haber un frenado brusco, se retiene únicamente, no lo va a retraer. Un cinturón pirotécnico, por la pirotecnia que trae por el detonador, en cuanto hay un impacto, manda la señal de activación, lo que hace es retraerte y mantener una postura segura, por así llamarla, en el respaldo del asiento. Esto para evitar mayores lesiones. Airbag de cortinas, airbag de rodillas, airbag de tórax o laterales. Tenemos también los cables positivos en algunas marcas como Volkswagen, BMW, Mercedes, cuenta con un cable positivo que al momento de un impacto corta la corriente para evitar algún incendio en caso de derrame de combustible. Tenemos columnas retráctiles con pirotecnia, que igual en una colisión frontal, si hay una retracción de la columna que excede los límites establecidos por la marca, esto nos manda una señal y activa la detonación de esa columna. Únicamente ese detonador es para que hagamos la revisión, ya que luego pues, muchos no tenemos esa precaución de hacer la revisión general, y con esto ya nos indica qué es lo que tenemos que reemplazar o revisar para que no cause un daño después de la reparación. Esto es en los componentes, digo, algunos componentes, no son todos, del sistema de bolsas de aire. ¿Cambiamos? Sí. Bueno, este es a grandes rasgos o englobado lo que es el sistema de bolsas de aire. Esto, como le comentaba, para que ustedes sepan qué es lo que van a limpiar en un DUM con el equipo que Marcos ahorita les está explicando, que es el CarPro. Después de una colisión, normalmente lo que hacemos es llegar, escanear, primero ver físicamente qué fue lo que detonó, ¿sale? Vemos cómo fue el impacto, si fue frontal, lateral, trasero, si estamos hablando de una volcadura. ¿Esto por qué? En ocasiones no hay explosión de bolsas de aire, ¿sale? Entonces llegamos, escaneamos, ahí hay un amarillo, ¿no? Un resalto. Llegamos, escaneamos y nos dice que el airbag del conductor quedó en etapa 1, pero la bolsa no explotó, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Esto es un anillo reloj de un Chrysler, que se alcanza a ver, con doble conector. Por eso es que nos indica etapa 1 y etapa 2, por los conectores que tenemos. Ajá. En este caso, hay un daño en el espiral, un daño interno. Entonces, no hay necesidad de desmontar el módulo de bolsas de aire. Reemplazando la pieza, borramos códigos y el sistema vuelve a quedar funcional al 100%. Cuando llegamos y encontramos una detonación de bolsas de aire, en nuestro escáner tiene que marcar el código de colisión detectada. En este caso, tenemos que reemplazar las piezas dañadas y desmontar el módulo de bolsas de aire para hacer la lectura y borrar el data crash que queda registrado en la memoria. Eso es lo que tendríamos que revisar para poder restablecer el sistema. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ok, Adrián. A ver, por decir, los compañeros que a lo mejor no tienen noción de, o que en algún momento ellos quisieran empezar a realizar diagnósticos en cuestión a lo que es el sistema airbag, ¿cómo, en tu experiencia, cómo inicias tú un diagnóstico? ¿Qué es lo primerito que
que cuando tú ves el vehículo que tiene un impacto, ¿qué es lo que primero revisas? Primero es la inspección física, ver si hubo detonación, como lo mencionaba, o no hubo detonación. Después de eso, verificamos el sistema eléctrico de la unidad. Para escanear airbag sí ocupamos que la pila esté bien cargada y verificar que no haya derrames en caso de algún cortocircuito. Si la unidad fue de volcadura, el módulo hay que desconectarlo, hay que quitarlo, darle una buena limpiada, se vuelve a poner y ya se abre el switch y se empieza con el diagnóstico. ¿Esto por qué? Como les comentaba, por los... Se me va el... Por el sensor que va en el módulo de bolsas de aire interno de volcadura. Ajá. Pudo haber quedado movido, pudo haber una deformación en la estructura de la unidad. Entonces, por eso es que revisamos primero, porque si está, vamos a llamarlo, inclinado hacia un lado, al momento de conectar nuevamente la batería o energizar el sistema, puede comandar el estallido de las bolsas de aire de cortina. Ok, entonces, digamos que el módulo de bolsas de aire, bueno, aquí tenemos uno, digamos que estos módulos de bolsas de aire internamente tienen sensores de vuelco. Así lo... En algunas marcas viene interno, en otras viene por separado. Exactamente, ok. Estos sensores de vuelco normalmente tienen una inclinación máxima. Es correcto. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para ustedes, compañeros, porque nos ha pasado, lo que les comentaba hace un momento, que desafortunadamente hemos tenido compañeros que a la hora de instalar los módulos de bolsas de aire, a la hora de instalar, bueno, no se ve por el fondo virtual, pero bueno, aquí tengo un módulo de bolsas de aire. Desafortunadamente, a la hora de instalar el módulo de bolsas de aire, lo dejan con una inclinación que el módulo detecta que es anormal, y en ese momento, a la hora de conectar y a la hora de abrir el switch, las bolsas vuelven a estallar otra vez. Y eso cabe mencionarlo que es un tanto cuanto peligroso, ¿sí? Que pudiera llegar a lastimar, y en un dado caso, una lesión leve, y en un caso extremo, pues sí pudiéramos llegar a tener una muerte, ¿no? Porque, ¿a qué velocidad, Adrián, estallan las bolsas de aire? Más o menos. ¿Y cuánto sabrás tú más o menos cuánto peso de inercia tiene la bolsa? Ese dato no lo tengo. La velocidad más o menos entre 170 y 230 kilómetros por hora es la velocidad a la que abre una bolsa de aire. Entonces, imagínense a la hora de montar el módulo, que el maestro está en la parte que se le llama, en la parte de la consola donde va el módulo normalmente, que lo está poniendo, y el chalán está en el volante. Imagínense ahí la peligrosidad de lo que puede suceder. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de sistemas, pero bueno, aquí la finalidad es que ustedes empiecen a abrir el panorama, empiecen a ver cómo está funcionando esto. Y otra pregunta que a mí me causa un poquito de incertidumbre, Adrián, bueno, ya sabemos que los módulos tienen un sensor de vuelco, ¿sí? Pero, ¿cómo sabe el sistema que tiene que también que estallar una bolsa de cortina, o una bolsa de rodilla, o una bolsa en este caso, que le llama de tórax? Porque me he encontrado en algunos vehículos que te marca tórax. ¿A qué se refiere, en este caso, a qué se refiere lo del tórax? ¿Y cómo sabe el sistema que debe de detonar la bolsa del aire del acompañante, la bolsa de cortina y la de rodilla? Ok. Como les comentaba, es un sistema muy complejo. Esto lo va a comandar dependiendo del impacto. Tenemos sensores, o más bien básculas, que detectan el peso en los asientos del acompañante. Algunos vehículos, no todos, ya vienen equipados para que en cuanto alguien se siente en el acompañante, active la bolsa de aire del acompañante, la frontal de copiloto.
Si no hay nadie presente, en automático la va a apagar. Ajá, eso lo hacen también para reducir los costos de reparación. Vienen con sensores de impacto, frontales, laterales, dependiendo de la detección del impacto o la señal que envíe cada sensor es lo que va a comandar al despliegue de las bolsas de aire. Ok, tenemos una pregunta, Adrián, Sí. que es de David, Montenegro Díaz. Dice, en el caso de los módulos de airbag de Honda modernos, bueno, no sé a qué se refiere, pero me supongo que a lo mejor, ¿cuál sería? No sé si a eso te refieres, Montenegro, a ver si estoy en lo correcto. ¿Cómo es la estrategia de detonación para esos módulos de airbag modernos en el caso de Honda? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Perdón. Honda hasta hoy en día sigue teniendo sensores de impacto o sigue metiendo sensores de impacto. Entonces, para la detonación, con el simple hecho de detectar una colisión arriba de 23 kilómetros por hora, como lo decía, va a comandar el despliegue, dependiendo de dónde sea el impacto, como vuelvo a repetir, frontal, lateral, trasero. No sé si tu pregunta vaya a que se tenga que restablecer. Sí se tiene que restablecer. Pues eso es forzoso en esa marca en especial. Ok, tenemos otra pregunta que es Davinia. Dice, si saltó solo una bolsa de aire, ¿hay que restablecer el módulo o depende del DTC? Depende del DTC y depende de la marca en especial. Aquí, como dice un tip, normalmente en la marca americana o en la línea Chevrolet, salvamos del 2010 hasta el día de hoy, se salvan los módulos. ¿A qué le llamo salvar? A que no hay que restablecerlo con un equipo especial. Lo podemos hacer con el equipo que tenga la capacidad de leer y borrar códigos de este sistema. En vehículos asiáticos, casi la mayoría, aunque detone únicamente una bolsa o un cinturón, hay que cambiarle el cinturón, la bolsa, y hay que restablecer el módulo ya en un laboratorio con los equipos que está mostrando Marcos en este momento, que es lo que le llamamos extraer la información, pasarla a través de un filtro, una calculadora para poder corregir el archivo y se vuelve a montar. No sé si esa sea la duda. Ok, hay otra pregunta de Javier. Bueno, ¿qué dice? ¿Tendríamos que armar todo con resistencias de 2 a 5 ohms por las dudas? Tendríamos que armar. ¿Todo con resistencias de 2 a 5 ohms por las dudas? Ok. Tu pregunta va basada que para saber si hay que restablecer el módulo únicamente borrando el DTC o desmontarlo. Si es eso, te diría sí. Las resistencias por ahí también, más o menos la que andamos ocupando ahorita es de 2.2 ohms a medio watt. Es en general. Va a haber una pequeña variante en Mercedes que sí ya están cambiando por ahí sus resistencias. Nos damos cuenta, normalmente los asiáticos únicamente te dicen colisión detectada y no te despliega como tal. Teniendo colisión detectada, no hay vuelta de hoja, hay que desmontar el módulo y limpiarlo. En vehículos americanos, en el caso de Chevrolet, te despliega todo lo que está detonado. Te puede decir cinturón de seguridad delantero izquierdo, derecho, airbag frontal. Aquí es donde metemos la inspección visual de lo que está detonado con lo que nos está arrojando el escáner, como les mencionaba. Nos puede mandar un código de airbag frontal, despliegue etapa 1, pero la bolsa no explotó. Entonces, ahí hay que hacer una revisión con las resistencias, como mencionan, pero saltándonos lo que es, no sé si se ve el arillo. El arillo reloj. La parte de atrás tenemos la conexión, que esta es la entrada de la red de comunicación o la red general para el arillo reloj. Y de este lado tenemos la salida que ya va conectada a las bolsas de aire. ¿Qué es lo que hacemos en este caso para determinar ese código? ¿Qué es lo que está dañado? Comenzamos con poner las resistencias de este lado. Si nos sigue rajando el código, entonces nos vamos a la parte de atrás
al arnés de la red general, se desconecta. Todo esto lo hacemos con el switch cerrado para evitar alguna detonación. Y en el conector vamos a poner la resistencia. Si se corrige el código, lo eliminamos, entonces nos quiere decir que tenemos un fallo en nuestro anillo reloj y hay que reemplazarlo. Creo que es la respuesta a la pregunta que me hacías. Sí puedes hacer esa prueba. Este módulo tiene la capacidad, en algunos, no todos, de borrarte códigos aún con el crash presente en su memoria. Aquí el compañero Javier levantó la mano, no sé si quiera comentar, hacer algún comentario. Hola, sí, la pregunta era basada en si, como estábamos comentando, de que si se restablecía el módulo, podría pasar de que explotara. Si se recomienda colocar esa resistencia para evitar que se explosionen las bolsas. Perdón, no escuchamos. ¿Puedes repetirme nuevamente, por favor? Sí, la consulta era, la pregunta esa que yo recién realicé, era en función de que si reseteamos el módulo del airbag y lo colocábamos para evitar una posible explosión por algún defecto del airbag, ¿conviene colocar resistencia? Esa era la pregunta. Sí, claro que sí. Sí, ya entendí. Lo que siempre recomiendo, una vez que hacen la reparación del módulo, es antes de instalarlo, desconectar batería, verificar que la batería esté bien cargada para que no haya un pico de voltaje. Porque, ¿qué es lo que normalmente hacen? Así como está el carro, llega, instalamos el módulo, a lo último se conecta después de que pusieron todos los tornillos. A lo último ya se conecta y cuando vamos a abrir el switch o tratamos de escanear, resulta que la batería está baja. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos corriente. Puede haber un pico de voltaje y ese pico de voltaje es el que puede hacer que comande la detonación. Pero sí, para evitar que se desplieguen, puedes desconectar todo el sistema y hacer tu prueba con resistencia. Cuando reparan un módulo, lo único que se hace es leer, borrar y escribir en el laboratorio. Entonces, es mucho trabajo. Un ejemplo que fue únicamente detonación de frontales. Pero la unidad trae cortinas, trae cinturones traseros pirotécnicos, trae pretensores, trae de rodillas. Va a ser mucho trabajo desconectar todo y a todo meterle resistencia. Los casos de detonación accidental que se han presentado es por una mala manipulación del módulo de bolsas de aire, que lo hacen conectado. O sea, quieren quitar todos los tornillos, extraer el módulo y una vez afuera desconectarlo. Estos módulos son capacitores que guardan la energía. Cuentan con capacitores internos que lo que hace es conservar la energía o conservar su alimentación por un cierto límite de tiempo, precisamente porque en algunos vehículos se corta la corriente, pero él sigue conservando el suyo. Un ejemplo, si un vehículo en un vuelco, lo primero que hace es cortar la corriente, sigue dando vueltas, pero con la alimentación que tiene guardada, puede comandar los demás sistemas de bolsas de aire o los demás componentes, que ya serían las bolsas frontales, las de cortina y las de tórax. Entonces, la recomendación sería ponerlo, asegurar todo, conecto batería, checo que esté bien y a lo último conecto el módulo. Con esto estaríamos reduciendo prácticamente en un 99% que haya una detonación, porque sí, ya más adelante lo verán con Marcos, no se mueve mucho la electrónica del módulo para restablecerlo en banco. No sé si esa era la respuesta. Bueno, fíjense, compañeros, cómo pues esto es un tema muy abundante y efectivamente tocando el tema de lo que es el capacitor. Recuerden que un capacitor es un dispositivo de almacenamiento de energía y mediante este capacitor es como
más bien la energía o la corriente que tenemos aquí en este capacitor es lo que hace que las bolsas estallen, ¿sí? Porque también, Adrián, corrobórame si estoy bien o estoy mal, hemos tenido vehículos que aún estando parados en la calle y tienen un choque, ¿las bolsas también estallan? ¿O en ese caso ya no? ¿Qué podría suceder? Normalmente en vehículos detenidos sin energía, o sea que no esté encendido, no tenga el switch abierto, no detonan las bolsas de aire. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que mencionábamos al inicio. Se tienen que cumplir Ciertos requisitos. los requisitos preestablecidos por la marca. Que tenemos que tener una alimentación en todo el sistema. O sea, todos los módulos deben estar activos o, por así decirlo, únicamente con que la computadora de motor detecte que está encendido a la unidad y estás en un semáforo, vamos a poner ejemplo, con tu unidad encendida y te impactan lateral o te impactan un impacto trasero, sí puede haber despliegue, se puede comandar un estallido de las bolsas de aire. ¿Por qué? Porque el vehículo está en marcha. Entonces, el calculador electrónico de las bolsas de aire lo que hace es, dice, ¿sabes qué? El motor está andando. Entonces, hay una persona en el habitáculo del vehículo. Si está el acompañante, la báscula está detectando que hay una persona sentada allí. Entonces, la primera línea de defensa la va a activar, que son los cinturones de seguridad. Estando sin energía el vehículo, no hay estallido de bolsas de aire. No sé si será. Ok, dice Davinia, en el volante trae 2 bolsas de aire porque vi 4 cables. Ok. Son 2 conectores de este, ¿sale? No todas las marcas traen los 2 conectores. Esto es ya en vehículos modernos. Decíamos que más o menos una bolsa de aire entre 15 y 30 milisegundos. Entonces, dependiendo de la intensidad del impacto, de la gravedad del impacto, la bolsa puede abrir en menor tiempo. Entre 15 y 25, vamos a poner un ejemplo, milésimos de segundo, abriría la bolsa de aire en un impacto leve. En un impacto fuerte. En un impacto leve sí puede demorar los 30 milisegundos para abrir. Esta es una de Jetta, Bicentenario, y únicamente trae un conector. No traigo en este momento para mostrarles cómo viene, pero si fuera la de Chrysler, en este lado tendríamos otro conector parecido a este, que es la etapa 1 y la etapa 2 de despliegue. Ok, Adrián. ¿Cómo podemos saber cuando un cinturón es pirotécnico y cuando no es pirotécnico? O cuando hemos visto en el escáner que nos arroja pretensor. ¿A qué se refiere con esos términos? Un pretensor y un cinturón pirotécnico. Ok, en teoría si nos basamos en la información de los manuales, todos en los manuales los vamos a encontrar como pretensores. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es para retraer y detener a la persona o al ocupante del habitáculo. Un cinturón pirotécnico trae su detonador. Esta es la pirotecnia de un cinturón pirotécnico. Aquí vemos el conector. Ese es su conector y esta es la parte pirotécnica. Aquí vienen los balines e internamente trae la carga o su detonador para activar el mecanismo. Un cinturón mecánico no va a traer esta parte o no va a traer su conector, que es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿ese cinturón sería pirotécnico también, Adrián? Es correcto. Trae su tanque. Estos cinturones, ¿cuál sería la funcionalidad? ¿Cómo podríamos diagnosticar si un cinturón pirotécnico está en buen estado o está en mal estado?
Ok, físicamente en el vehículo, que no es muy recomendado, un cinturón en buen estado entra y sale. Ok, ahí se atora de manera mecánica o inercial. Estos también vienen equipados con un balín de posición. Para que este funcione tiene que estar totalmente recto. Si nosotros lo inclinamos, ya no sale, se atora. ¿Ok? Eso es de manera visual, en la unidad. Este es un cinturón ya detonado, ya no entra, ya no sale. Si vamos al vehículo, lo vamos a encontrar totalmente tenso. De manera técnica, por así llamarla, con la ayuda de un multímetro le podemos checar la resistencia. Debe de estar en un rango entre 1.8 y 2.5, 2.8 más o menos, para determinar que está bueno. Si está dañado, se va a elevar o de plano no va a darnos ningún resultado. ¿Ese rango es en qué escala? ¿Voltaje, resistencia? Resistencia. Ok. Y bueno, ¿cómo en tu caso, cómo sabes tú, bueno, ya dijimos más o menos cómo saber si tenemos que restablecer el módulo, ¿sí? Pero esto aplica, por decir, este mismo diagnóstico, ¿aplica para todos los vehículos o cada vehículo tiene su estrategia de diagnóstico? Es decir, yo puedo ir a no sé, vamos a llamar a un Mercedes-Benz, y mi estrategia de diagnóstico es poner resistencias para saber si el módulo está detonado. ¿Eso aplica para todos los vehículos o aplica para ciertas marcas donde ya no puedo yo poner resistencias para verificar si el sistema, en el caso de bolsas de aire, lo tengo que restablecer o no? Sí puede aplicar para todos los vehículos, es multimarcas en general, la versión de poner resistencias, por así llamarlo, para hacer bien el diagnóstico. Aquí sí hay que tener cuidado al momento de hacer la revisión electrónica con nuestro equipo de diagnóstico, porque en ocasiones vamos, escaneamos y nos dice que el cinturón de seguridad delantero derecho está dañado, pero en realidad el que está dañado es el izquierdo. Por eso es importante también la inspección visual, ¿sale? De repente nuestros equipos, como son genéricos o no tienen la capacidad de darnos un código especial para la marca, como les comento, nos puede arrojar cinturón derecho y tenemos dañado el izquierdo, o nos puede decir que los cinturones traseros están dañados cuando en realidad son los delanteros. Hay unidades en las que los cinturones no se tensan después de un impacto, entran y salen, su función que les mostré es normal, pero ya en el escáner nos dice que hay un problema con los cinturones. Ahí sí tendríamos que revisar con el multímetro uno por uno para determinar cuál es el que realmente está dañado. Ok, dice Davinia, ¿a qué voltaje se activan las bolsas y los pretensores? Ok, compañeros, recuerden, por eso también es importante que independientemente que nosotros nos dediquemos a la programación, es importante entender también que debemos de saber el funcionamiento, ¿sí? En este caso, la pregunta que nos hace el compañero nos comenta que a qué voltaje detonan las bolsas. Si nosotros estamos dedicados a la parte también del diagnóstico, sabemos que las bolsas de airbag, los detonadores y todos los dispositivos activados mediante el módulo de airbag
sabemos y conocemos que son actuadores, ¿sí? Entonces, al ser un actuador, estos dispositivos van a tener la necesidad de trabajar con un suministro, en este caso, de 12 volts, ¿sí? Entonces, respondiendo a esa pregunta, recuerda que todo esto son actuadores, ¿sí? Y de hecho, una manera también que nosotros podemos corroborar el sistema es haciendo prueba de actuadores. Solamente que, pues para eso debemos de tener mucho cuidado para hacer esa prueba de actuadores, ¿sí? Si yo quiero hacer una prueba de actuadores en algún cinturón o en alguna bolsa de aire, pues es necesario que yo lo tenga que desconectar para poder checar el voltaje, ya sea con un multímetro o con una punta lógica, para poder saber si el módulo está respondiendo a la excitación que le estoy mandando o al comando que le estoy dando con el escáner, ¿sí? Eso es en cuestión a la pregunta que nos está haciendo el compañero. Hace poco, ¿te acuerdas que tuvimos un caso con un Charger? De las cabeceras. Fíjense, compañeros, que cómo el sistema ha ido evolucionando. Adrián nos comentaba que los primeros sistemas de restricción suplementaria empezó con los cinturones de seguridad, ¿sí? Donde los cinturones pues eran completamente mecánicos. No había como tal un cinturón pirotécnico, no había como tal una seguridad fiable, ¿sí? Ya que más allá de proteger al ocupante, pues había daños corporales, ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando los sistemas? Que hoy en día contamos con sistemas de airbag, no como tal una bolsa de aire, pero una protección en la parte trasera de la cabeza, que en este caso implementó, o lo estamos viendo implementados ya en la mayoría de los vehículos, que son las cabeceras, ¿sí? Estas cabeceras, al momento de un impacto, vamos a suponer que esta es la cabecera, ¿sí? Al momento del impacto, la cabecera detona hacia afuera, únicamente una parte de la cabecera se extrae para evitar que la cabeza del ocupante haga un tipo de chicoteo y evite tener daños severos en lo que es la cervical. Entonces, vean cómo los sistemas han ido evolucionando, donde también nos hemos encontrado con vehículos ya bastante sofisticados. En el caso de Volvo, no sé si lo has visto, Volvo ya implementó sistemas de bolsa de aire externas, ¿sí? Para el parabrisas. Volvo lo denomina protección de peatón, ¿sí? Es decir, Volvo ya, pues, sabemos que Volvo siempre está a la vanguardia, y Volvo lo que está implementando es una protección ante el peatón, ¿sí? Es decir, Volvo implementó en su parte delantera sensores, ¿cómo se les llama? Sensores de detección, y aparte implementó sensores sensibles ante un posible impacto que él considera, en este caso, un peatón. Cuando el vehículo se va acercando, y primero lo que hace es que detecta que hay una persona enfrente. Es tan inteligente el sistema que él sabe cuando tiene una persona enfrente, ¿sí? Y mediante sensores instalados también debajo del cofre, sabe cuando el vehículo está arrollando a una persona. En ese momento, el sistema de despliegue es cuando entra en acción, lo que comentaba Adrián. Fíjense cómo estos sistemas son tan inteligentes y tan eficaces, que en cuestión de milisegundos
una bolsa de aire revienta para que nos pueda proteger de una muerte, pues digamos que prácticamente segura, ¿no? Sí, es correcto. Perdón, como él menciona, esto es una información básica, por así llamarla, para ustedes ahorita. El sistema ha evolucionado mucho. Lo que tú mencionabas va basado a lo que tenemos ahorita, lo que es el pre-safe o el pre-choque. Contamos con radares en el parabrisas, que también va... ¿Esto para qué nos funciona? Para evitar un accidente a bajas velocidades. Ajá. Volvo, Mercedes, hemos notado en estos vehículos ahorita ya en la actualidad, en un semáforo no te pones en parking, estás en drive, accidentalmente sueltas el freno y el vehículo empieza a avanzar, lo que va a hacer es frenarlo en automático. Esa es la parte creo la que quería decir. Sí, bueno, si vamos un poquito más allá, fíjense cómo esto nos empieza a abrir el panorama y cómo también esto es, digamos, a dónde nos está llevando. ¿Sí? En este caso ahorita estamos hablando de lo que es el sistema SRS, pero si nos vamos más allá del sistema SRS, hemos tenido casos en donde restablecemos el sistema SRS y ¿qué tenemos también en el sistema SRS? Ahora ya está integrada dirección electrónica, ¿sí? Ahora ya está integrado sistemas de corte de combustible, ¿cierto? Okay, sí. Ya integró el airbag, ya integró el ABS, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué necesita el airbag, el ABS? ¿Por qué? Porque como bien comentaba Adrián, ahora el sistema ABS también va a determinar una detonación de airbag mediante la desaceleración, ¿sí? Sensor de vuelco, sensor de acelerómetro, ¿sí? Todo este tipo de sensores tienen comunicación con el sistema airbag y el sistema airbag compara con el ABS, compara con la transmisión, a la velocidad que están girando las ruedas para poder determinar en un dado momento si hay una colisión y tiene que mandar a detonar las bolsas. Esto quiere decir que independientemente de que yo empiece a hacer diagnósticos en lo que es el sistema de bolsas de aire, pues ahora también tengo que saber cómo funciona una dirección electrónica, cómo funciona un sistema de ABS, ¿sí? ¿Por qué? Porque restablecemos el sistema de bolsas de aire, restablecemos el módulo y pues el testigo de las bolsas ya se apagó. ¿Pero qué creen? ¿Que ahora qué testigo es el que va a encender? Puede encender ABS. Exactamente. Puede encender el de dirección, ¿sí? Recuerden que en los sistemas ya más, digamos que 2015, 2017 para 2020, tenemos sensores de aceleración, el famoso yaw rat. Ese sensor determina la inclinación del vehículo, ¿sí? Tanto la inclinación como las posiciones laterales, frontales y trasera. En el caso de los vehículos asiáticos, si tenemos una colisión trasera, en ese momento el sistema envía la información hacia las bolsas de aire y en este caso su estrategia es, a lo mejor no va a detonar las bolsas, pero sí va a hacer accionar los cinturones. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, es correcto. Hace la función de amarrar el cinturón para que el pasajero o el conductor no salga despedido hacia adelante. En ese caso, también el sistema informa que hubo una colisión, ¿sí? Y lo que hace es proteger parte de la suspensión, porque él no sabe a lo mejor, bueno, sí sabe efectivamente exactamente en dónde fue la colisión, pero por protección manda un código de avería hacia la dirección para ponerla dura, ¿sí? Para que no, si en este caso el ocupante o el conductor sufre un desmayo y agarra el volante, con el peso del cuerpo no lo pueda mover, ¿sí? Entonces,
Fíjense cómo los sistemas han evolucionado y todo va en base a la seguridad. Entonces, si por eso vamos a llamar una Odyssey 2016, 2017, que tuvo una colisión trasera, ya restablecí yo el sistema de bolsas de aire, pero ahora me falta restablecer el sistema de la columna de dirección. ¿Y qué es lo que tengo yo que hacer? Pues qué es lo que tenemos que hacer es ir con el escáner y únicamente volver a restablecer el sistema. ¿Y cómo lo restablecemos? Poniendo la dirección en un punto de reseteo, o como le llaman, hacerle un ajuste básico. ¿Sí? Esas son parte de las estrategias que tenemos que tener en cuenta para lo que es el sistema de airbag. ¿Sí? Sí, es correcto. Después del restablecimiento, como dice Marcos, se llega a la unidad, se instala, se verifican los sistemas adicionales o que van enlazados al sistema de bolsas de aire. Hay que hacer un ajuste básico en los auxiliares. ¿Por qué? Porque tenemos también, como les decía, la báscula, la que detecta el peso de los ocupantes. Tenemos que restablecerla, ponerla a cero, hacer ajustes básicos en dirección. Inclusive por ahí también tenemos el tema de FIA, el que activa el corte de combustible. ¿Sí? No trae fusible, no trae botón, es también otro tema. Es otro tema. Fíjense cómo esto se empieza a abundar y la verdad es que es muy interesante. Tenemos por eso es que yo decidí traer a Adrián, porque Adrián tiene un conocimiento muy vasto, sobre todo en lo que es la parte técnica, ¿sí? Aquí tenemos yo creo que lo veo así, Adrián, tenemos una gran fortuna de poder colaborar en conjunto, ya que Adrián tiene la experiencia en campo, en realizar lo que es el diagnóstico a todo lo que es el sistema de bolsas de aire, y yo lo ayudo a él en el complemento, a lo mejor en el sistema de la dirección asistida, por qué el vehículo no arranca, ¿sí? Ya en un diagnóstico un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, bueno, pues Adrián y un servidor nos hemos complementado en ese caso, y creo que hemos sacado muchos fallos muy importantes. En el caso que él menciona de Fiat, no nada más es en Fiat, lo tenemos también en Chrysler, lo tenemos también en Dodge, más bien no en Dodge, sino específicamente en el Attitude, que ya es tecnología de Fiat, ¿sí? Donde cuando hay un impacto hay corte de combustible, ¿sí? Y para realizar ese restablecimiento, de quitarlo del modo de corte de combustible, compañeros, créanme que es algo muy sencillo, que si nosotros nos ponemos a analizar el sistema, es algo muy, muy sencillo de poderlo hacer. Pero para poderlo hacer, pues obviamente se necesitan conocimientos y se necesita el estudio. Tenemos ahí, fíjate, tenemos un compañero, que es Arturo Parada. Dice: Marco, es muy interesante este tema, deberías de extenderlo e ingresar el tema de dirección asistida. Tenemos una pregunta antes también. ¿Sí? A ver, déjame ver. Esa. Ok, tenemos. Perdón, antes de la pregunta, antes de lo que nos comentó Arturo, dice Javier, eso es para todas las marcas, porque hay manuales que tienen prohibido medir las resistencias, en el caso de las resistencias. ¿Qué nos comentas, Adrián? Sí se puede hacer, obviamente con todas las precauciones que marcan los manuales, desconectar la energía. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos para medir una resistencia? No, estamos hablando de nada más para sacar el conector y el segundo. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente desconectamos la parte pirotécnica para hacer la medición, que es, este es su conector, este viene con un conector, si lo alcanzan a ver, para medir la resistencia y hacer la verificación de que realmente está bien. Extraemos
Sí. Esto es rapidito ahorita aquí para que se den una idea. Aquí está la parte interna. El conector, nosotros lo llamamos aquí en la calle en México como cebo. Tiene unas laminitas internas. Estas hay que quitarlas o hacerlas a un lado para poder hacer la medición. Ajá. La medición la vamos a hacer únicamente con la pieza desconectada, con el componente desconectado, ya sea instalado o fuera del vehículo, pero desconectado. Si no, sí podemos causarle un daño. Y extraemos lo que es, le decía ahorita, este protector que trae, y nos va a quedar de esta manera. No sé si se alcanza a ver bien, Marcos. Ahí está la imagen. ¿Sale? Sí. Ahí vamos a hacer la medición de la resistencia. Ajá. Una vez teniéndolo fuera y nosotros libre de estática, por así decirlo, tocando metal antes para descargarnos, podemos hacer la medición sin ningún riesgo. Esta es la pieza que vamos a extraer. ¿Sale? No sé si alcanza a ver. Y con eso podemos hacer una medición segura sin el riesgo de tener una detonación. Le repito, hay que desconectarlo, de preferencia se puede desmontar la pieza y la medición se hace fuera, eso sí, para evitar una detonación. No lo vamos a hacer cortando los cables y a través de ello hacer la medición, no, de esa manera no es la correcta y ahí sí podemos tener problemas, porque como sabemos la red va directamente al módulo y de ahí puede hacer un desastre. Ok, como bien comentas, Arturo, sí, estamos iniciando con pláticas con Adrián, porque pues obviamente él es el especialista en bolsas de aire y en conjunto con un servidor vamos a armar un curso especialmente en sistemas de restricción suplementaria, SRS o airbag, como lo quieran llamar, para que ustedes tengan nociones de cómo se va a realizar un diagnóstico en lo que es un diagnóstico en todo lo que es el sistema de bolsas de aire. ¿Qué es lo que integra el sistema de bolsas de aire? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? ¿Qué sistemas son los que yo tengo que tener en cuenta para realizar una completa reparación del sistema de bolsas de aire? Recuerden que les comenté que ya el sistema de bolsas de aire ya no es nada más cinturones, bolsas de aire y módulo airbag, ya no. Ahora ya se integró dirección asistida, ABS, sensores de vuelco, corte de combustible, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas son los que vamos a estar tocando en el curso, si es que Adriana sí nos permite extraer información de sus conocimientos para que se pueda llevar a cabo este curso. Este curso, si se arma, posiblemente nada más sea para presenciales, ya que hay muchas cosas a detalle que se necesitan ver. Entonces, ya les vamos a estar informando cómo se va a llevar a cabo este curso, cómo se va a llevar a cabo pues sí, vaya la redundancia, este curso. Ya les estaremos diciendo mediante los medios, WhatsApp, Facebook, qué es lo que vamos a ver, les vamos a mandar el temario, vamos a mandar el costo, ¿sí? Vamos a cuadrar ahí muchos detalles que todavía tenemos que ver con Adrián, porque queremos meter, bueno, su servidor quiere meter una parte de simulación, ¿sí? Queremos armar unas maquetas de simulación para que ustedes puedan hacer mediciones, ¿sí? Al momento de un impacto, queremos meter una maqueta donde podamos poner sensores de impacto y que ustedes puedan hacer las mediciones ahí. ¿Por qué? Porque los sensores de impacto
si yo se lo quito a un carro y se lo pongo a otro carro, posiblemente funcione, es un 90% que van a funcionar, ¿correcto? Sí. Pero en muchos casos, esos sensores de impacto ya son inteligentes. ¿Qué quiero decir con ello? Que esos sensores de impacto ya tienen un identificador y ese identificador viene integrado en el buffer del módulo, ¿sí? Así que si yo voy y se lo quito de una Equinox y se la pongo a otra Equinox, posiblemente va a funcionar, posiblemente, pero en algunas ocasiones no va a funcionar porque ese vehículo, como es de más equipamiento, ya tiene sensores de impacto exclusivos para ese vehículo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que yo tendría que hacer es ir a la agencia y con el número de serie pedir ese sensor de impacto que le corresponde a ese vehículo. ¿Sí, compañeros? Y bueno, pues es un tema muy abundante, es un tema en donde tenemos mucha tela de donde cortar. Eso es algo muchísimo, muy interesante. Yo desde que empecé a laborar con Adrián, la verdad a mí me llamó mucho la atención el sistema de bolsas de aire, nunca lo había trabajado. Hace aproximadamente año y medio, más o menos por ahí empezamos a trabajar. Y a mí desde su cumpleaños pasado y hoy es su cumpleaños, se aceptan depósitos y transferencias de todo. Pomos, kits de arranque, ¿no? Correcto. Un pomo, unas papitas, unos tabacos, lo que sea. Pero bueno, compañeros, están invitados. Espero, Adrián, que no sea la última vez que demos una charla. ¿Qué te parece que hacemos, no sé si tú quieras, hacemos un compromiso y podamos cuadrar una charla un fin de semana, un domingo, que normalmente es cuando hacemos las charlas técnicas con el profesor Omar, y que nos puedas acompañar en una emisión más donde podamos ampliar esta charla? ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Ahorita la explicación fue para que puedan entender ustedes la lectura de los buffers que van a ver más adelante con Marcos. Es importante tener los conocimientos básicos cuando van a hacer una escritura o una corrección del buffer. ¿Por qué? Porque ahí mismo ya Marcos les va a enseñar más adelante cómo viene un buffer que es totalmente diferente a lo que ustedes, bueno, me imagino la mayoría de ustedes en lo que es mecánica general están acostumbrados. No es lo mismo el buffer de un IGMO, el buffer de una clonación, que un buffer de bolsas de aire. Por eso fue esta plática, para que cuando lleguen a ese punto y los códigos o las lecturas que le esté dando allí, sepan interpretarlos y sepan por dónde va el posible problema. Así es. Estamos acostumbrados a ver un DTC de sensor de oxígeno, estamos acostumbrados a ver un DTC por un DTC por misfire, por inyector. En el caso de bolsas de aire, los DTC son algo un poquito diferentes y sobre todo cuando hay que restablecer el módulo. Muchas veces vemos un DTC que no me dice que el módulo tiene crash, pero con la experiencia que tiene Adrián, nosotros podemos determinar que ese módulo hay que restablecerlo, ¿sí? Entonces, están invitados, compañeros. Yo les voy a subir la próxima invitación. Vamos a ampliar esta clase, la vamos a ampliar y vamos a hacer una charla totalmente gratuita donde lo vamos a subir a la red, a la nube, vamos a subirla a Facebook para que se integre más gente y puedan conocer a un poquito más a fondo lo que es el sistema Airbag. ¿Listo, compañeros? Espero que les haya gustado esta plática, espero que haya sido de su agrado. No me despido, vamos a seguir con el tema de CarPro, la siguiente clase, ¿sí? Porque ahorita tenemos clase con los que vienen de reparación de computadoras de Ford, así que muchas gracias, compañeros, fue una charla muy grata, a mí me gustó mucho. Espero que ustedes también, y como bien decía Adrián, se aceptan comentarios, se aceptan críticas, ¿cierto o no? Claro que sí, estamos para aprender, aquí venimos a aprender todos. Adrián, ¿cómo te podemos contactar en caso de que quieran algún soporte, en caso de que quieran alguna duda? Estoy también en los grupos
ahorita de capacitación, ahí estoy como Adrián GM, por medio de WhatsApp con él, o Sí. suban al grupo y sin problema ahí le vamos ayudando a dar soluciones. El nombre de tu empresa es... Soluciones en seguridad y electrónica automotriz, que es el área de Marcos Imperio, aquí en la Ciudad de México, y damos servicio a todo el mundo mundial. A toda la República Mexicana por lo pronto. Hasta ahí le dejamos. Compañeros, muchas gracias. Cuídense mucho. Si toman, no manejen, y si toman, pues inviten. Se vienen para acá. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.